En la meditación de hoy estuve meditando en Éxodo 16. Los títulos que tiene en la Biblia son maná y codornices del cielo, preservados del hambre, maná y las codornices, Dios del maná, son algunos títulos. Lo estaba leyendo en el año bíblico y empezaron a llamarme la atención algunas cosas de la carne, de las quejas, de Egipto, del desierto, el camino a Canaán. Y lo anoté para meditarlo, entonces lo medité hoy. Quería sacar algún significado espiritual, alguna lección que tenga que ver con la parte espiritual, no simplemente quedarme con lo literal que era Egipto un lugar, el desierto otro lugar, Canaán otro lugar, codornices, el maná. Entonces me puse a pensar, los israelitas, la gente en Egipto simboliza el Babilonia, ¿no? Simboliza el mundo, simbolizan la adoración de múltiples ídolos, una comida no saludable, otra clase de divertimentos. Entonces, muchas veces, incluso me incluyo cuando tuve mi vida de gentil, buscaba la felicidad, llenar ese vacío en Egipto. Pero primero Dios necesita sacarte de Egipto, que no es necesariamente que si vivís en Córdoba o en una ciudad te va a sacar al campo, no significa eso. Pero significa que lo primero que tiene que hacer Jesús para poder entrar en tu vida y que vos abras de manera voluntaria tu corazón y lo dejes entrar a obrar, es empezar a despojarte de esos ídolos, de esas costumbres. Entonces recordaba, por ejemplo, cómo cuando el primer año antes de que yo lo conozca, cuando yo había orado pidiéndole ayuda, él primero empezó a trabajar en la parte psicológica conmigo, luego dejar el cigarrillo, luego empezar a dejar de a poco el afán de dinero, luego dejar de fumar, bueno, ya lo mencioné, y el tema de la alimentación, el hacerme vegetariano. Y si bien cuando Dios entra en nuestra vida, ¿no?, empieza a sacar esas cosas, nos saca de Egipto, con esta esperanza de, en este desierto de la peregrinación que es la vida, llegar a nuestra Canaán celestial en el cielo, pero siempre disfrutando con Jesús el momento actual, porque si no disfrutamos con Jesús el momento actual y simplemente ansiamos el cielo, hay un problema ahí, ¿no? Entonces, veía esta analogía, ¿no? Primero los sacó a los israelitas de Egipto y los puso en el desierto, que es cuando Él nos saca del mundo y nos hace conocer quién es su Hijo, la iglesia, etc. Y acá es donde empieza Éxodo 16 la meditación. Yo lo leí en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, después toda la comunidad de Israel partió de Elim y viajó al desierto de Sin, ubicado entre Elim y el monte Sinaí. Llegaron el día 15 del segundo mes, un mes después de salir de la tierra de Egipto. Allí también toda la comunidad de Israel se quejó de Moisés y Aarón. Protestaban diciendo, si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba, pero ahora tú nos has traído este desierto para matarnos de hambre. Entonces, en esta analogía veo cuando en realidad simplemente nuestro cristianismo falso se basó en, bueno, dejo de comer estas cosas que hacen mal, dejo de fumar, dejo de juntarme y de tener esos divertimentos y empiezo a ir a la iglesia. Pero va a llegar simplemente un momento que eso no va a ser suficiente y vamos a decir, acá únicamente dejé cosas, dejé la carne en Egipto, dejé las ollas. Sí, me di cuenta que Egipto no sirve, pero dejé esas cosas que tanto me gustaban. Y ahora estoy sin nada, me siento vacío de nuevo. Y acá es donde Dios le dice a Moisés, bueno, a partir del versículo 4. Entonces el Señor le dijo a Moisés, mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Con esto los pondré a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones.
El sexto día juntarán el alimento y cuando preparen la comida habrá el doble de lo normal. Y lo interesante es lo que dice más adelante. Moisés les dice, el Señor les dará de comer carne por la tarde y los saciará con pan por la mañana, porque él oyó todas sus quejas contra él. Después más adelante dice, luego el Señor le dijo a Moisés, he oído las quejas de los israelitas. Ahora diles, por la tarde tendrán carne para comer y por la mañana tendrán todo el pan que deseen. Así ustedes sabrán que yo soy el Señor. Esa tarde llegó una cantidad enorme de codornices que cubrieron el campamento, y a la mañana siguiente los alrededores del campamento estaban húmedos de rocío. Cuando el rocío se evaporó, la superficie del desierto quedó cubierta por copos de una sustancia hojaldrada y fina como escarcha. Los israelitas quedaron perplejos al ver eso y se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Porque no tenían ni idea de lo que era. Entonces Moisés les dijo, este es el pan que el Señor les da para comer. Estas son las instrucciones del Señor. Cada grupo familiar juntará todo lo que necesite. Recojan 2 kilos por cada persona en su carpa. Bien, entonces, para poner en contexto, escucha las quejas, Dios, ¿no? Y le da 2 opciones. Y lo característico es varias cosas. Número 1, les dicen, ustedes tienen que recoger su alimento por día. Esto no existe de acopio por una semana, por un mes. Es buscarlo a diario. Bien, entonces, nuestro cristianismo tiene que ser de la misma manera, es diario. Número 2, le da 2 opciones. Y la diferencia en horario. Le dice el maná a la mañana, las codornices a la tarde. Ustedes eligen. ¿Quieren pan y codornices? Comen las 2 cosas. El que quiere simplemente el maná, come el maná. El que quiere codornices solas, vaya y coma codornices solas. De hecho, en Números habla sobre que mucha gente murió por abarrotarse comiendo codornices hasta no dar abasto. Entonces, la importancia de esto, que incluso se me viene a la mente el árbol de la vida, es, yo te doy el pan de vida, las cosas que había en el Edén, y te doy la carne, el árbol de conocimiento del bien y del mal. Vos elegís con tu libre albedrío. Sabemos espiritualmente que el pan de vida es Jesús, ¿no? Podríamos, lo mismo cuando tuvieron sed, que hizo salir agua de la roca, ¿no? Que el agua simbolizaba también a Jesús, bueno, Espíritu Santo, hay varios estudios de eso, que la roca también era Jesús, etc. Pero ¿a qué voy con esto? Dios nos da opciones. El haber dejado hábitos no tiene ningún valor. ¿Dejaste a Egipto? Sí, dejaste a Egipto. ¿Es importante? Sí, es importante. Porque en Egipto te estabas corrompiendo. ¿Dejaste esos malos hábitos? Bien, es importante. Porque eso te estaba corrompiendo. No solo espiritual, sino también físicamente. Y sabemos que también lo que impacta físicamente, impacta espiritualmente. Y Dios les da estas 2 opciones. El pan de vida. Yo te ofrezco que para saciarte, tanto de hambre como de sed, vos a la mañana vayas y pases ese tiempo devocional con Jesús, hablando con Él, y con mi palabra, escuchándolo a Él. Buscando la palabra no por un conocimiento simplemente que nos enaltezca, sino un conocimiento que nos ayude a comunicarnos más y mejor con Jesús. Entonces Dios nos da esta opción. Yo te doy la relación con Jesús. Acá tenés una cosa, el hablar y el escuchar. Pero por otro lado, te doy codornices. Tenés el libre albedrío para hacer lo que quieras. ¿Querés volver a fumar? Anda a fumar. ¿Querés volver a ir a bailar? Anda a bailar. ¿Querés ir y trabajar hasta altas horas de la noche y dejar de lado tu familia? Hacelo. Yo te dejo las codornices y te dejo el pan. Vos elegís. Entonces ahí está nuestro libre albedrío. Hubo gente que en Números eligió probablemente 0 pan, 0 relación con Jesús, 0 cristianismo, y volvió, a pesar de estar dentro de la iglesia, de ser de su pueblo, entre comillas, volvió a practicar las cosas del mundo. Comemos la carne que comíamos en Egipto. Y terminó mal, se terminó perdiendo. Por otro lado,
El tema de los horarios, mañana esto y tarde el otro, no es azaroso. Si a la mañana no pasamos un tiempo devocional con Jesús, hablando con Él y leyendo su palabra, es altamente probable que el día sea un desastre. ¿En qué sentido un desastre? Que terminemos cayendo en tentaciones, que nos separemos de Jesús y que al fin y al cabo, como tenemos hambre espiritual, porque no pasamos ese tiempo comiendo el maná a la mañana, vamos a ir por todas esas tentaciones que son las codornices a la tarde, es decir, durante el día. Entonces uno puede pensar, bueno, pero puedo comer el maná temprano y las codornices a la tarde. Pero esto probablemente no pase, porque si yo paso un buen tiempo devocional con Jesús a la mañana y con su palabra de calidad, saboreando ese maná, disfrutando y un tiempo significativo, no voy a tener hambre después. Entonces voy a rechazar las codornices de manera natural porque voy a estar lleno del pan que sacia y del agua que hace que no me dé sed. Entonces no las voy a rechazar las codornices por fuerza de voluntad, porque yo podría no comer el pan a la mañana, pero voy a estar tan hambriento a la tarde que quizás un tiempo use mi fuerza de voluntad para no comer las codornices. Pero eso no va a ser natural, va a ser un fruto mío, que tarde o temprano, en realidad, se va a notar que es un fruto de plástico, porque es un fruto de la fuerza de voluntad, lo cual es igual a nada. En cambio, si comemos el pan de vida a la mañana y tomamos el agua que no nos da sed, no nos hace que nos vuelva a dar sed, a la tarde vamos a rechazar las codornices de manera natural. Entonces, en conclusión, la meditación de Éxodo lo que me ayudó a ver es, primero, todos podemos haber sido sacados de Egipto en algún momento, y eso es importante. Habrá quienes decían volver y habrá quienes decían no. ¿A dónde vamos a ir si lo del mundo es cualquier cosa? Como cuando Jesús le dijo a sus apóstoles, ¿ustedes se van también? No, ¿a dónde vamos a ir? Pero no basta con simplemente saber que Egipto es malo y que no hay que volver ahí, porque podemos morir en el desierto igualmente. Es decir, podemos morir en nuestro cambio interno por nuestra fuerza de voluntad y en estar calentando el banco de la iglesia simplemente por estar ahí, por saber que el mundo no es bueno. Pero para poder disfrutar de la experiencia del desierto hasta llegar a Canaán, que es cuando Jesús nos busque de nuevo, tenemos que todos los días renovar nuestra elección de comer el maná temprano, tomar del agua de la vida, que es pasar ese tiempo devocional con Él, para que luego durante el día sea difícil caer en la tentación y naturalmente no querramos comer las codornices.